Volvemos escuchando Solo le pido a Dios, la canción universal que creó el maestro León Gieco y que hoy se apropian los pibes chorros. Hace tiempo entrevistábamos a Santiago Can, el director de la revista Maten al Mensajero, justamente por una de sus propuestas, que era el folletín por envíos de la historia de Silvia Supo, desaparecida de la dictadura y asesinada, posteriormente detenida primero y después asesinada en la ciudad de Santa Fe. La de Maten al Mensajero está a punto de inaugurar una nueva historieta muy interesante porque revive la historia del gauchito Gil. En concreto se va a llamar el gauchito Antonio Gil y vamos a dialogar ahora con el historiador que hace un año que está trabajando en el guión de este nuevo cómic, junto a Facundo Tello, que es ya el dibujante. Para eso vamos a saludar a el historiador Luciano Droieski, que está del otro lado de la comunicación. ¿Cómo estás, Luciano? Aquí Penélope y Sebastián Moro te saludamos. Hola, Penélope, Sebastián, ¿cómo andan? Muy bien, acá muy curiosos por saber de qué se va a tratar esta nueva historieta de Maten al Mensajero, sobre todo por el rescate que hace, ¿no?, de la historia pagana del mito correntino y también universal. Seguimos con la cultura popular y universal de Gauchito Gil. ¿Nos querés contar? Sí, la idea original, era contar la historia del gauchito, y ahí el primer problema es que existen múltiples historias, ¿no? Porque como es un personaje de alguna manera mitológico, legendario de Corrientes, no está claramente documentado. En general la historia retoma, o podríamos decir que repite algunos hitos que comparte con otros gauchos también que fueron santificados, digamos, popularmente. En principio lo que sabemos del gauchito es que él vivía en Corrientes, más o menos a mediados del siglo XIX, lo podemos ubicar en 1840 aproximadamente, y que él trabajaba en una estancia que era la Valencia, cerca de lo que hoy es Mercedes. En eso él entra en un romance prohibido, que este es uno de los hitos que se repiten en estos gauchos santos, y él se enamora de una viuda, de una joven viuda que era la dueña de la estancia, y este es un amor prohibido por el cual él se tiene que enfrentar al comisario del pueblo, que también pretendía a esta joven llamada Estrella, por lo cual ella tiene que empezar a vagar por la tierra, digamos. En eso hay una transformación del país, nosotros podríamos hablar, que es el cruce con la guerra del Paraguay. Entonces el gauchito debe viajar, es obligado, digamos, como a ser parte de los ejércitos, y combate en Paraguay y vuelve, y como sucedía con otros como él, con otros paisanos, fue reclutado por las montoneras en las luchas civiles ya en lo que eran Corrientes los autonomistas y los liberales. Ya estamos en la década de 1870 aproximadamente. Y el cambio trascendental en la historia del gauchito es que él, en una noche, en un campamento, él tiene un sueño donde se le aparece Ñamandú, que es un dios guaraní, que muchas veces es asimilado a Jesús, y le da la orden de que no debe derramar sangre de hermanos, que no debe combatir. Entonces él ahí se hace prófugo, es desertor, y como tal es perseguido por la ley. Ahí ya también se agregan muchas otras versiones, en algunas se señala que él se hace un bandolero, sí. En otras no tanto. ¿Se puede interrumpir un segundito? Sí. Cuentan que desde que se hace desertor y se hace bandolero, en una de estas versiones, él se interna ahí en el monte correntino. Claro. Pasa a vivir una vida más bien salvaje. Claro, sí, hay toda la situación de la vida en la frontera. Todavía tenemos que recordar que el Chaco todavía no era parte del territorio nacional. Entonces, habitando en la frontera, pasando al lado del indígena, o bien al lado criollo, lo podemos llamar, o blanco, en ese espacio, se podía mover más libremente.
y entre otras de las historias que se cuentan, que comparte con el resto de estos gauchos santos que yo les contaba, se comentaba, bueno, que él robaba a los ricos para darle a los pobres, una especie de Robin Hood. Finalmente, un 6 de enero, en la fiesta de San Baltasar, ahí se combina otro elemento bien popular, que es el Santo Negro. Él sufre una emboscada, por el cual es capturado, y cuando lo llevan para cumplir la condena frente al juez en Goya, en el camino, bueno, el gauchito le señala a su captor de que él es inocente y que el perdón le va a llegar, que por favor, bueno, no lo mate, ¿no? Sin embargo, el captor, la autoridad, decide asesinar al gauchito, pero de una forma muy particular. Y ahí también combinamos con otros elementos mágicos que rodean al gauchito, que es que es el entorno al culto a San la Muerte, ¿no? Y a los poderes mágicos que otorgaría, que sería la protección especialmente frente a las balas, ¿no? Y a un poder hipnótico que él tendría en su mirada. Entonces, para poder asesinarlo, lo que decían es colgarlo de los tobillos y degollarlo con su propio cuchillo. Antes, sin embargo, de poder hacerlo, lo que le señala el gauchito a este capitán es que en su casa, en la casa del capitán, su hijo va a estar enfermo y que pida por él, por el gauchito, que él lo va a curar, lo va a ayudar, porque la sangre de inocente tiene poderes curativos. Entonces, una vez que el gauchito es asesinado, el capitán vuelve a su casa, ahí ya se entera que, por un lado, que el gauchito había sido perdonado, y por el otro, que su hijo estaba enfermo. Entonces, cuando sabe esto, pide por el gauchito, milagrosamente salva al hijo, entonces vuelve el capitán y pone la cruz para recordar al gauchito. Se hace el primer promesero del gauchito, el primer devoto del gauchito. Y luego, Luciano, ¿cómo se da la apropiación popular de la figura del gauchito Gil? Bien, en esto es muy particular. En principio, porque el gauchito, que nosotros nos podemos imaginar que sea un gaucho joven, digamos, en verdad era gauchillo, que el gauchillo en Corrientes se llamaba el gaucho bravo, el gaucho matrero. Ajá. Y como tal había muchos gauchillos. De hecho, hay algunos testimonios que dicen que la cruz donde está, bueno, la cruz del gaucho Gil, en verdad estaba desde antes. Incluso hasta los años 70, en Corrientes era mucho más conocido otro gaucho, que era el gaucho Lego. Es a partir de la década del 70, del 80, con las migraciones que surgen del litoral y que se esparcen por todo el país, producto de los cambios socioeconómicos, que el gauchito Gil se va llevando a los diferentes lugares del país, ¿no? Y ahí se produce algo que, bueno, tiene múltiples explicaciones, pero ninguna muy clara de por qué el gauchito en particular es elegido, pero sí que combina un poco las migraciones, los sectores marginales, ¿no? Y bueno, la devoción popular en general. Luciano, ¿viajaste, estuviste en Mercedes, allí justamente donde se conmemora y se van los promeseros y le rinden todos sus tributos a el gauchito? No, la verdad es que no lo hice, me lo debo, sí. Pero en principio, igualmente, para contar la historia del gauchito, me pareció también importante tener cierta distancia con el personaje. Ajá, y digamos, yo y con Facundo, el dibujante, somos respetuosos de la figura del gauchito, y nuestra idea es que quien lea la historieta se siente identificado con el personaje, y más si es alguien devoto del gauchito. Sin embargo, no lo hacemos en un sentido estricto de abonar al culto del gauchito. Es por una cuestión de recuperar la historia. Claro, es recuperar la historia, recuperar el contexto en el que esta historia sucede, darle otra profundidad, otro matiz a una historia que vendría a ser, que es muy similar a la del Martín Fierro, claro, pero con otras aristas mucho más populares, especialmente porque además, bueno, el Martín Fierro, la primera parte uno se puede identificar más claramente, pero bueno, la vuelta ya deja bastante que desear políticamente hablando.
La alusión al Martín Fierro sirve para preguntarte, así como en el caso del Gauchito Gil, también por ejemplo, para lo que es para la región de Cuyo, la figura de la difunta Correa, que si bien tienen todo un devocionario popular, no son incorporados en la liturgia religiosa católica y tampoco son oficializados en el canon, por decirlo de alguna manera, de lo que es la literatura argentina. Siguen escapándose. ¿Qué relación, qué análisis haces de esto, Luciano, y cómo evaluás justamente proyectos alternativos como el que estás llevando a cabo vos para darle esta reinterpretación popular? Bien, por un lado, bueno, desde la Iglesia Católica estos santos populares son vistos tradicionalmente como si fuesen superstición, ¿no? Ahí ya empezaríamos una discusión bastante difícil de salir de cuál es la diferencia entre la religión y la superstición. En ese punto, bueno, nada más es que uno está oficializado por una institución y otro no, podríamos, para ser tajantes. En ese sentido, durante mucho tiempo fueron despreciados estos santos o estas formas de devoción popular. Yo no estoy seguro que en la actualidad se siga haciendo de la misma manera, ¿no? Especialmente porque la Iglesia Católica o devotos de la Iglesia hay de múltiples tendencias y hay curas que se han acercado también a la figura del Gauchito Gil, especialmente algunos curas que abonan la teoría de la teología de la liberación y demás, se han visto más cercanos a eso. Sin embargo, bueno, las cúpulas obviamente los han despreciado. En ese sentido, bueno, la idea nuestra es retomar estas historias precisamente también para ligarnos con por un canal, digamos, por una tradición en donde no son casuales, ¿no? Las historias que se relatan. No se rescatan, digamos, no queda la historia del Gauchito Gil o de estos otros gauchos bravos porque sí, digamos, sino que representan expectativas o representan la capacidad de venganza, podríamos decir, o de hacer justicia, mejor dicho, por fuera de lo que sería la ley, que precisamente es la ley de los dominantes, la ley de los privilegiados, aquellos que los someten. Y quizá eso sea lo que genera un punto de representación tan fuerte, por lo menos con los correntinos. Sí, precisamente es quizá Corrientes, el Chaco, sean una de las regiones en la Argentina donde más fértiles para el surgimiento de estos santos populares. Valdría la pena, por lo que venían nombrando anteriormente, que citemos un libro que es referencia para todos los que quieran saber al respecto, que es el libro de Hugo Chumbita, Jinetes Rebeldes, ¿no? Donde hace una historia del bandolerismo social en la Argentina y donde se cuenta la historia del gauchito y todos esos otros gauchos que nosotros estuvimos hablando y bandoleros que las historias se remontan todo lo largo del siglo XIX, pero inclusive llegan hasta los años 60 y 70 de la Argentina, y actualmente Chumbita hasta cita el ejemplo de lo que son los pibes chorros, que hay casos de pibes chorros que surgen un proceso medio de beatificación popular. Como no sé si conoces el caso del Frente Vital, es uno de ellos. Es uno de ellos, claro, y precisamente también está citado acá en el libro. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte más formal de la entrevista y nos vas a contar cuándo llega la historieta Maten al Mensajero y un poco también una apreciación tuya sobre las ilustraciones de tu compañero Luciano Tello y cómo han hecho para trabajar en conjunto. Bien, bueno, el proyecto tiene, ahora podemos llamar de larga data o largo esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, primero un acercamiento entre Santiago Can, que es el director de la revista, donde él me ofreció o me propuso hacer una historieta, yo le propuse la idea del gauchito, que, bueno, venía con esta idea de tomar yo a los santos populares y darle un trasfondo histórico. Bueno, ahí lo fuimos pergeñando y buscando, me acerqué a Facundo, que es un dibujante de muchísima experiencia y muy sensible también a esta problemática, y el modo en que nosotros trabajamos es, bueno, lo discutimos, no están, digamos, tajantemente resueltas las tareas de cada uno. Bueno, obviamente él se dedica a dibujar, pero yo
no lo puedo ayudar en nada en eso. Seguro. Pero sí, en principio yo esbozo el capítulo, ¿no? Con las escenas, con el trasfondo de la historia y los diálogos. Él hace un boceto del capítulo, lo discutimos bien cómo cerraría mejor, porque no es solo que cierre la parte historiográfica, ¿no? Sí, o la parte inclusive narrativa, sino que tiene que cerrar visualmente, y en eso Facundo, para mí sabe muchísimo de eso. Entonces él cierra visualmente algunas perspectivas y demás, y luego yo lo vuelvo a revisar, volvemos a aclarar un poco los diálogos para que se ajuste mejor con la imagen, y de manera que queda un trabajo de a dos, digamos, bastante en una pareja. Luciano, sos docente, sos historiador, además, ¿qué importancia le das a trabajos como este de la historieta, de abordar ciertos personajes, ciertos hechos históricos desde la historieta? Bueno, el interés principalmente es, para todos los que hayamos pisado una aula como docentes, es un poco captar la atención de nuestros estudiantes. También es abrir un poco la atención a otras formas, ¿no?, de contar historias, de poder narrar historias. Entonces yo creo que puede llegar a tener un papel. En principio igualmente está orientado a la revista, digamos, está pensado según el marco de la revista, no es que fue una historieta que nosotros teníamos previamente armada y que luego los vamos a segmentar en capítulos para la revista, sino que está pensada precisamente según el espacio de la revista y según la forma de edición de esta revista. Eso igualmente nosotros tenemos la perspectiva que por eso cada capítulo se encierra en sí mismo y podamos abordar, por ejemplo, en los colegios, si algún profesor, algún capítulo, por ejemplo, la Guerra del Paraguay, bueno, claro, ilustraría un segmento de la Guerra del Paraguay. No, ahí con la pretensión fuimos medidos, porque cuando uno quiere explicar todo en un espacio muy recotado de espacio, mejor dicho, a veces no se termina por entender nada. Entonces, con objetivos más bien claros, ¿no? Que Maten al Mensajero, además, actualmente está lanzando la historieta sobre Rodolfo Walsh. Está llegando a su final, se está por terminar. Claro. Esto es así. Bueno, entonces, a partir de septiembre llega en la historieta de el gauchito Antonio Gil a Maten al Mensajero. Sí. Bien, entonces en el próximo número de septiembre le contamos a la audiencia, va a aparecer esta nueva historieta y el Mendoza se encuentra, así que todos a comprarla porque es una revista con muchísimo trabajo literario y también de ilustración y fotografía que vale la pena, federal, porque también buscan autores y creadores de todas las provincias. El compañero Santiago Cana es el encargado de hacer eso, le mandamos un abrazo. Y nuevos enfoques también, ¿no? Y nuevos enfoques. El Mendoza, Maten al Mensajero, le encontramos en la librería Mi Librería, en la calle Avenida España, 1927, en la librería Rayuela, en García Santos y en el Centro Internacional del Libro, así que allí vamos a estar prendidos a la historieta de El Gauchito Gil. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luciano Droyeski. Te mandamos un abrazo aquí desde Despacito y por las Piedras, y éxitos y lo mejor con este nuevo proyecto y con todos los que vengan. Bueno, muchísimas gracias y gracias por dar el espacio para difundir la historieta y la revista. No, por favor, para eso estamos. Bueno, adiós. Adiós. Hablábamos con Luciano Droyeski, una propuesta interesantísima para rescatar y revivir más aún la historia cultural.